¿Qué tan tolerante es nuestro país? Un estudio del año 1998 mostraba que menos del 4% de los hombres y el 6% de las mujeres aceptaba la homosexualidad. ¿Cómo es el Chile de hoy? Pediatras voluntarios realizaron un operativo quirúrgico en el hospital de Talca para operar a 12 niños y niñas con patologías renales que estaban en lista de espera. Y conversamos con una especialista sobre el asma, sus cuidados y tratamientos y la importancia de la vacunación contra la influenza y contra el COVID-19 para evitar que los pacientes crónicos contraigan otras enfermedades al pulmón y agraven su cuadro. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Portavoz Noticias. ¿Qué tan tolerante es nuestro país? ¿Avanzamos realmente hacia la inclusión en un sentido amplio? Por ejemplo, hace 25 años menos del 4% de los hombres y el 6% de las mujeres aceptaba la homosexualidad. Son datos que arrojó la primera encuesta nacional de comportamiento sexual del Ministerio de Salud del año 1998. Este año ese estudio se va a actualizar con el apoyo de la Universidad de Chile y la Universidad Alberto Hurtado. Carmen Gloria Moraga nos explica. Las imágenes y la historia lo avalan. El Chile de hace 25 años es muy distinto al actual en materia de reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+. En la década de los 90, el artículo 365 del Código Penal chileno sancionaba con pena de cárcel de hasta 3 años y 1 día las relaciones sexuales entre hombres, aun cuando hubiera consentimiento entre ambas partes y se produjeran en espacios privados. Solo el 3,5% de los hombres y el 6,1% de las mujeres aceptaban las relaciones homosexuales. Así lo reveló la primera encuesta nacional de comportamiento sexual del Ministerio de Salud en 1998. Se sabía que en las encuestas en el mundo había una relación entre declaración y homofobia, ¿no? Y también lesbofobia en ese tiempo. Entonces se presumía que habría más subdeclaración en contexto de una homofobia que el mismo estudio probó. Afortunadamente, nuestro país se fue abriendo, aunque con cierta resistencia, a las transformaciones sociales y culturales. En 1999 se despenalizó las relaciones homosexuales. En 2012 entró en vigencia la Ley Zamudio, que sanciona la discriminación por orientación sexual e identidad de género. 3 años más tarde se promulgó la ley que creó el Acuerdo Civil, primera norma legal que reconoce a parejas del mismo sexo. Y en 2021 se convirtió en ley el matrimonio igualitario y la filiación homoparental. Estas 4 legislaciones no solamente nos colocan en los países que son punteros en estas materias en el mundo, sino que también vienen a constituir una suerte de llenar la deuda y el vacío que nuestro país tenía con quienes tenemos orientaciones o identidades de género diferentes a las heterosexuales o aquellas que no son trans. Si bien estas leyes han permitido avances importantes, todavía quedan pendientes políticas públicas, por ejemplo, en materia de educación sexual y violencia de género. Todavía persisten las violencias que se expresan de otras formas, no de la misma forma que antaño. Se expresan de formas, si tú quieres, más sutiles, menos explícitas, pero no por ello menos importantes. Por eso todavía tenemos cuotas importantes, ¿no es cierto?, de personas que la pasan muy mal. Y sobre todo la pasan muy mal las personas trans, y sobre todo hoy día los y les jóvenes que se definen como no binarias.
Para implementar normativas que ayuden a solucionar esta y otras problemáticas, es indispensable realizar estudios poblacionales que consideren a la comunidad LGBTIQ+. Por ello, el Ministerio de Salud realizará este año, junto a la Universidad de Chile y a la Universidad Alberto Hurtado, la segunda encuesta nacional de sexualidad y género. Esta vez, el sondeo tendrá una perspectiva integral. No solo se enfocará en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, como ocurrió en 1998. Lo que pretende es indagar en temas que han emergido en la sociedad chilena, como es el aborto, la violencia sexual, las identidades de género, las distintas orientaciones. Las uniones civiles, el matrimonio, las adopciones, el reconocimiento de dos maternidades o dos paternidades, esos son elementos que contemporáneamente hay que estudiar, ¿no? Entonces se vuelve más situada la medición de las orientaciones normativas respecto de lo que se llama la comunidad LGBTI+. El estudio tendrá una muestra de 15.000 personas, 4 veces mayor que en el primer sondeo, y arrojará información inédita. Permitirá saber qué porcentaje de la población es gay, lesbiana, bisexual y trans, y cuántos han sido discriminados o han recibido maltrato por su orientación sexual. Este tamaño permitiría capturar más las orientaciones, aquellas que son mayoritarias, aquellas que son minoritarias. Ahora, otros grupos que son aún más desconocidos en su magnitud y en su posibilidad de estar presentes como tales en la sociedad, en el espacio público, habría menores posibilidades de capturarles en una muestra de este tamaño. Hoy día, por ejemplo, la explosión o implosión identitaria en la juventud es brutal. Las identidades no binarias, yo por ejemplo que hago clases en la universidad, tengo muchos estudiantes o muchos estudiantes, ¿no?, que se definen como no binarias, ¿no?, o no binarios. Eso, por ejemplo, es un desafío que quizás esta encuesta no incorpora lo suficientemente bien, porque tenemos todavía mucho que pensar cómo investigamos sobre estos temas, porque son temas que son emergente. Entre junio y octubre de este año se aplicará la encuesta a lo largo del país. Posteriormente, los expertos van a elaborar un informe y se lo entregarán a las autoridades para que diseñen políticas públicas en materia de educación, salud, trabajo y derechos sociales. Se espera que los primeros resultados del estudio estén listos a comienzos de 2023. El diputado Benjamín Moreno presentó un proyecto de ley para oficializar el 12 de abril como Día Nacional de las Personas con Extremidades Diferentes. Con esta iniciativa, el parlamentario del Maule busca avanzar para que el gobierno implemente programas sociales que permitan que las personas con discapacidad puedan acceder gratuitamente a prótesis y tratamientos médicos. Telecanal nos informa. El diputado Benjamín Moreno presentó un proyecto de ley que solicita oficializar el 12 de abril como Día Nacional de las Personas con Extremidades Diferentes para iniciar un proceso de concientización y fomentar la inclusión dentro de la sociedad. A nivel internacional es un día que se celebra, se hacen actividades en los lugares públicos, privados, y surgió la idea de este proyecto para declararlo que es un proyecto que es transversal y que no toma color político, sino que trata de atacar una realidad de muchas personas. La Fundación Amputados Sin Límites en Chile valoró la iniciativa, la esperaban desde hace tiempo para poder socioeducar. La organización la conforman 150 personas quienes necesitan visibilizar esta situación. Actualmente a nivel nacional no hay un nuevo registro desde el 2015 en el Estudio Nacional de Discapacidad. Necesitamos involucrarnos, que estemos ahí presentes. ¿Para qué? Para mejorar las ayudas técnicas que realiza el Estado. Porque nosotros, por ejemplo, yo soy madre de un chico amputado, que es Juan Pablo, y nosotros tenemos el beneficio de Instituto Teletón, ¿ya?, en cual nos entrega prótesis y ayudas gratis, y nos cubre hasta los 24 años. Y de ahí empezó la inquietud. ¿Qué pasa con los chicos que después de esa edad no van a tener acceso a las prótesis? Porque las prótesis son una ayuda técnica demasiado cara.
Queremos visibilizar las dificultades que tiene el hecho de ser una persona amputada. Que yo estoy fuera, como Juan Pablo, yo estoy fuera del tema de la Teletón. Yo fui amputado después de como una persona grande. Entonces tuve que acceder por ahí yo solo. Súper importante que se informe, que se socioeduque a la población en general sobre este tema y sobre la diversidad que puede existir, en este caso, desde las personas amputadas. No solamente desde el área de las ayudas técnicas, sino sobre la socioeducación desde la infancia, el explicarles a los niños en cierta manera y a las personas por qué existen personas amputadas. Educar y concientizar a la sociedad es el objetivo de este proyecto para establecer el 12 de abril como el Día de las Personas con Extremidades Diferentes en todo el país. La Casa del Donante de Talca necesita dadores de sangre, especialmente las personas que son RH negativo, un tipo de sangre que siempre es escasa. Contivisión con esta nota. En una campaña permanente se encuentra el Banco de Sangre de Talca, especialmente dirigida a aquellas personas que pueden ser donantes de grupos negativos, tipos de sangre que es más escasa y sobre la cual pesan algunos mitos. Las personas evitan donar porque son de grupos escasos, porque piensan que guardándose en el fondo para su familia, que es lo que comentan, aseguran tener esta sangre en el caso de que la llegaran a necesitar. Entonces nosotros tratamos de desmitificar esta situación, ya que nosotros necesitamos siempre tener una sangre que esté estudiada, lista para ser distribuida. Entonces debe saber quiénes son de estos grupos que donan la sangre y luego pasa por un proceso, exámenes, ¿cierto? También separación de componentes y luego está disponible. Entonces, si vienen a donar, no es que esté inmediatamente disponible, por eso frecuentemente quienes son de estos grupos escasos, de los grupos ORH negativo, como el ORH negativo, BRH negativo, ARH negativo y ABRH negativo, la idea es que cada vez que puedan, se acerquen y colaboren donando con su grupo. Lo importante es estar preparados, ¿ya? No estar actuando sobre una emergencia. Y para estar preparados tenemos que mantener un stock teniendo presente también que la sangre tiene fecha de vencimiento. Por lo tanto, necesitamos con frecuencia colectar y no todo de una vez porque la sangre dura aproximadamente 42 días. En el caso de los hombres puede donar cada 3 meses, en tanto las mujeres cada 4 meses lo pueden hacer. En ambos casos, solo hasta los 65 años. En un corto plazo se reanudarán las colectas en universidades, puesto que es uno de los lugares donde más donantes altruistas se encuentran. Gran parte de los donantes son mujeres y los hombres solo lo hacen por obligación, a pesar que pueden donar más seguido. La Casa del Donante está en 2 Norte, entre 1 y 2 Oriente en Talca, pero además a través de sus redes sociales puede agendar una hora. En el Maule, con la llegada de las bajas temperaturas y la lluvia, partió la activación de los cupos adicionales para los albergues de la región, para acoger a las personas que viven en las calles. Además, se está reforzando la campaña Maule te abriga, que habilita puntos de acopio para recibir ropa de abrigo. TV5 de Linares nos informa. Se estima que son 477 los puntos críticos en la región de Maule, donde el invierno y la llegada de precipitaciones y bajas temperaturas han generado riesgo a la comunidad. Hemos trabajado sectorialmente con el MOP y con el Serviu y con el MIMBU para también identificar sectorialmente los puntos críticos y ya tenemos 46 medidas de mitigación en la región del Maule en proceso o que ya están terminadas para poder enfrentar de mejor forma un invierno en la región del Maule. Estos puntos críticos aumentaron respecto de los catastrados el 2021. Están reforzados, identificados, georreferenciados cada punto crítico, donde están clasificados en medianos, medianos, altos y bajos. El Plan de Invierno 2022 contempla la reducción de riesgos de desastres, el que se lleva trabajando desde febrero junto a servicios públicos y municipalidades. Un trabajo que se ha realizado con los 30 municipios, que también han participado servicios públicos a través de las medidas de mitigación, específicamente obras públicas, el Ministerio de Vivienda a través de la Seremía de Vivienda, y también el CIS y el SEC, que tienen que ver con el servicio sanitario y también electricidad. Una parte la realizan los organismos de emergencias para coordinar acciones en caso de peligro de desastre.
Las otras, según las autoridades, deben hacerla los propios vecinos, limpiando canaletas, no tapando alcantarillados ni dejando escombros en la vía pública. Nos vamos a la pausa y al regreso conversamos sobre el asma, los cuidados, tratamientos y la importancia de la vacunación para que los pacientes crónicos no se infecten con los virus respiratorios de invierno. Ya volvemos. Hay veces en que uno necesita un impulso para encontrar ese empleo, como capacitarnos en nuevas áreas. Concursos que se adapten a los tiempos de hoy. Y poder certificar nuestra experiencia laboral. Un impulso es que te orienten a buscar un trabajo, por dónde empezar, cómo buscar o los subsidios al empleo. Pucha que sirven. Sense te impulsa al empleo. Conoce las múltiples formas que tenemos para apoyarte en sense.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Las estaciones del año. Las estaciones del año. Otoño. Otoño. Invierno. Invierno. Primavera. Primavera. Verano. Verano. Hay veces en que uno necesita un impulso para encontrar ese empleo, como capacitarnos en nuevas áreas. Concursos que se adapten a los tiempos de hoy. Y poder certificar nuestra experiencia laboral. Un impulso es que te orienten a buscar un trabajo, por dónde empezar, cómo buscar o los subsidios al empleo. Pucha que sirven. Sense te impulsa al empleo. Conoce las múltiples formas que tenemos para apoyarte en sense.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso y vamos a conversar ahora acerca del asma, esta enfermedad crónica que afecta a nuestros pulmones. Y por eso tenemos ahí en pantalla, la vemos de inmediato, a la doctora Magdalena Galarce, especialista en medicina familiar y convención en niños y adolescentes. Bueno, doctora, bienvenida, muchas gracias por esta conversación con las regiones de nuestro país. Muchas gracias a ustedes por la invitación a conversar de este tema tan importante. Claro que sí, que afecta a tantas personas, ¿verdad? A grandes y chicos. Yo decía, el asma es una enfermedad que afecta a nuestros pulmones, que provoca dificultad para respirar, una especie de opresión en el pecho, que genera tos por las mañanas, por las noches. Cuéntanos un poquito más de esta afección que es crónica. Así es, efectivamente el asma es una enfermedad crónica que afecta a niños, adolescentes y adultos. Generalmente se diagnostica en la edad de la infancia y tiene una prevalencia que va alrededor de hasta el 10% en los niños y adolescentes, en los adultos entre un 5 y un 7%. Es una enfermedad que provoca distintos síntomas que la verdad es que pueden llegar a ser bien molestos cuando no está bien compensada. Es una enfermedad que generalmente se caracteriza por una inflamación de las vías aéreas y además por una hiperreactividad a los distintos componentes. Por eso es que lo que tú decías de los síntomas que provoca, ¿cierto? Puede producir tos, opresión en el pecho, sibilancias, que este silbido al respirar, dificultad para respirar. Estos son generalmente los síntomas más frecuentes. ¿Y cuántos tipos de asma hay? Yo estoy pensando, por ejemplo, en el asma alérgica, a veces es intermitente, a veces es leve, un poquito más severa. Cuéntenos un poquito más. Sí, la verdad es que la clasificación como más estandarizada que existe es cuando se clasifica en asma controlada, asma parcialmente controlada y asma no controlada. Eso es como lo más fácil para clasificar para nosotros los médicos para que podamos en el fondo seguir con el tratamiento. En general, así podemos ir ahondando un poco más en lo que son los síntomas y en lo que es el tratamiento que podemos ir indicando. Dijimos que es una enfermedad crónica, por lo tanto no tiene cura. ¿Y en qué casos muy infrecuentes puede ser mortal? Así es una enfermedad crónica y depende mucho del tratamiento, del seguimiento del tratamiento que indique el médico especialista, ¿cierto? Cómo se evoluciona esta enfermedad. Hay casos en los que si puede haber una descompensación muy grave, esta enfermedad efectivamente puede ser mortal, principalmente por las descompensaciones de las que hablábamos. Se nos acerca el invierno rápidamente. ¿Qué precauciones tienen que tener los enfermos asmáticos, por ejemplo? A ver. Mira, es bastante importante, lo primero, más importante es que sigan su tratamiento médico, es que tengan sus inhaladores, que usan sus inhaladores para prevenir las crisis. Generalmente se indican inhaladores para prevenir crisis e inhaladores para tratar las crisis.
generalmente los pacientes, lo hemos visto, por ejemplo, yo en mi experiencia, los pacientes crónicos cuando están bien, cuando están sanos, se les olvida que tienen que tomar sus tratamientos crónicos. Lo más importante es que sigan manteniendo su tratamiento crónico, que sigan con estos medicamentos a pesar de que se sientan bien, porque eso los hace mantenerse compensados. Eso es lo más importante como base. Además de esto, hay muchas cosas que descompensan a los pacientes asmáticos y dentro de eso hay cosas que hay específicamente en el invierno, como por ejemplo los ambientes muy cerrados, ¿cierto? Donde se acumula polvo, donde están las estufas a gas, por ejemplo, el aire se condensa. Todas esas cosas hay que evitarlas y por eso es súper importante mantener un buen aseo, aspirar lo que son las alfombras, ¿cierto? Evitar lo que son los peluches, las almohadas de plumas, todas estas cosas que generan polvos y ácaros que pueden producir mayores descompensaciones. Es súper importante ahora en el invierno es evitar las descompensaciones por virus. Por eso es importante, por ejemplo, que los pacientes se vacunen por la influenza, que es una vacuna que está disponible para todos los pacientes asmáticos de forma gratuita, ¿cierto? Y están dentro de la población objetivo para vacunarse, pero también evitar o saber que se pueden descompensar por otros virus. Actualmente hemos visto las últimas semanas que ha habido aumento de los virus respiratorios, virus sincicial, adenovirus. Entonces, todos estos virus producen que las descompensaciones en los asmáticos sean más frecuentes. Decíamos que el asma es una enfermedad que afecta a los pulmones. Me imagino entonces que los primeros de la fila a la hora de ir a vacunarse debieran ser los pacientes asmáticos. Para vacunarse, usted lo decía, contra la influenza y también contra el COVID-19, porque la combinación de ambos cuadros, una persona con asma que además se infecta de COVID-19, uff. Efectivamente son los primeros en la fila para evitar las descompensaciones de la vacuna de la influenza, pero también de la vacuna del COVID. Hemos visto que los pacientes que tienen patologías crónicas de base son pacientes que se agravan más cuando se infectan por algún virus y efectivamente aquí en el caso del coronavirus también pasó lo mismo. Ahora es importante destacar que las medidas de autocuidado que se establecieron para tratar el coronavirus ayudan también a los pacientes asmáticos para otros virus y por eso han disminuido también las descompensaciones. Por ejemplo, el uso de mascarilla, que es algo que no se utilizaba antes. Ahora, ya que todos las personas están utilizando mascarilla con mayor frecuencia, mucho más la gente con asma, eso también evita las descompensaciones. Así que yo diría que en ese sentido también súper importante nuestros pacientes asmáticos que sigan con estas medidas de lavado de manos, de uso de mascarillas que evitan también las descompensaciones. Doctora Magdalena Galarce, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por esta conversación con las regiones de nuestro país. Que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. En San Felipe están trabajando para llevar servicios públicos como el registro civil y la Corporación de Asistencia Judicial a los sectores más alejados. Para ello se formó una mesa de trabajo, como nos cuenta BTV2. La Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Valparaíso visitó San Felipe. Acercar a los servicios a la comunidad, a la localidad, esa va a seguir siendo la tónica de nuestra gestión como un ente que va a contribuir a los gobiernos locales, a solucionar los conflictos y problemáticas que los vecinos y vecinas de nuestra provincia tienen. Servicios que no siempre están al alcance de la población que los necesita. La urgencia para nosotros de la Seremi de Justicia y Derechos Humanos tiene que ver con acercar nuestros servicios al territorio, ¿ya? Registro Civil, la Corporación de Asistencia Judicial, son ambos servicios muy requeridos por la población y siempre una necesidad que no da abasto con todos los requerimientos, pero que tenemos que hacer esfuerzos necesarios para que llegue a cada uno de los espacios de la provincia. Son los municipios los órganos de administración del Estado que más cercanía tienen con las personas y sus problemas. Son ellos los que en definitiva reciben requerimientos por parte de la población, reciben también y tienen una relación mucho más mancomunada con las juntas de vecinos y organizaciones de la sociedad civil que permiten además levantar otro tipo de inquietudes y temáticas que nuestros servicios pudiesen llegar a resolver. Lo que viene ahora es esperar qué antecedentes se aportan desde las distintas comunas para conocer cuáles son las principales necesidades que se manifiestan en cada lugar, especialmente en aquellos donde no hay presencia física de las reparticiones de este ministerio. En el hospital de Talca, pediatras voluntarios de la Corporación Renal Infantil Mater participaron de un operativo quirúrgico para atender a 12 niños y niñas que estaban en lista de espera. Los especialistas corrigieron patologías de alta complejidad. Telecanal de Talca nos cuenta más.
Ricardo, junto a su madre, oriundo de Parral, sería uno de los beneficiados con este operativo de la Corporación Mater. Un grupo de urólogos pediátricos voluntarios de la Corporación Renal Infantil viajaban desde Santiago a Talca para participar de este operativo médico realizado en conjunto con el Hospital Regional. Una iniciativa que benefició a niños maulinos que estaban a la espera de complejas cirugías. Profesionales de Santiago que nos han venido a apoyar junto a profesionales del Hospital Regional de Talca para resolver nuestra lista de espera. Ustedes saben que estamos hoy día reactivando después de un largo periodo de trabajo en la pandemia y ahora estamos en un plan de reactivación de poder sacar situaciones de salud de nuestros pacientes. Durante una extensa jornada y con 2 pabellones simultáneos, los médicos especialistas de la Corporación Mater se unieron a un equipo de profesionales del Hospital Regional para operar a 12 niños de entre 2 y 12 años. Les corrigieron patologías urológicas de alta complejidad como hipospadias y problemas renales. Varios niños con patologías bien severas, patologías genitales, la mayoría de ellas hipospadias, que se llama, que es una patología que la uretra, la cañería que lleva el pipí para afuera, no llega a la punta. Siempre ha habido harto entusiasmo de parte del personal del hospital y de las autoridades del hospital a colaborar en estos operativos. ¿Ya? El operativo en realidad requiere harto trabajo de coordinación, tanto desde el punto de vista médico como de otro tipo de cosas. A pesar de que tienen un muy buen urólogo, estas patologías necesitan de un equipo, necesitan discutirse, necesitan resolverse y eso es lo que hace la Mater. No solo va donde no hay urólogo, sino que donde hay urólogo para formar equipo y cuando son equipos complejos. Son patologías urológicas complejas y que a causa de la pandemia estaban en una larga lista de espera regional, que gracias a este operativo médico de la Fundación Mater se pudo reducir a casi 0. Esta semana el publicista Mauricio Rifo, conocido como el Teniente Dan, ha realizado charlas, actividades turísticas y rutinas de humor sobre la inclusión en Pucón. En 2019 a Mauricio le detectaron ataxia de Friedrich, enfermedad degenerativa que debilita los músculos y produce dificultades para hablar. Desde entonces promueve la inclusión en diferentes lugares del país. Pucón TV con esta nota. El objetivo planteado por la Coordinación Pro Pucón fue generar una instancia donde la comunidad pudiese acercar al tema de la discapacidad desde variadas formas. Charlas en los colegios, experiencias turísticas, conversatorios en las empresas y por supuesto el humor. En el bar Black Forest se dio vida al stand-up comedy del Teniente Dan, una actividad que mezcla el humor con la crítica social. Visibilizar lo que muchas veces no vemos. Entonces creo que es interesante poder ponerlo dentro del rango del diario vivir. El Teniente Dan está dando una experiencia a nosotros como personas de que la inclusión es necesaria y visibilizarlo, creo que es muy interesante. Viene una remodelación para nuestro local y la remodelación que estamos haciendo viene pensada en un 100% en base a esto, a la inclusión, a que todas puedan disfrutar de lo que Pucón ofrece, de lo que nosotros ofrecemos como local, entonces creo que es necesario. Estoy sorprendido. Yo creo que en Pucón faltan cosas, sí, como en todo el país, pero yo creo que por lo menos esta comuna es maravillosa. Podría ser un ejemplo a nivel nacional para que todo el país se fije las cosas que están haciendo en Pucón y las diferentes opciones en cuanto a accesibilidad. Factor relevante es cómo el turismo se ha adaptado a las exigencias de las personas con discapacidad, sobre todo en una comuna donde la actividad comercial gira en torno 90% en ese rubro. Yo me bajé el avión, fuimos a ver el volcán Villarrica de inmediato. Conocí la nieve aquí mismo. Después de eso, al día siguiente, estuve en stand-up paddle en el lago Villarrica. Al día siguiente fui a las termas. En el fondo, claro, diferentes actividades turísticas que en el fondo, si no tienen accesibilidad universal como tal, yo creo que muchas veces parte de la voluntad de la gente, ya que hay gente muy amorosa y muy amable, que si, claro, no hay una rampa de acceso, te ayudan completamente. Para normalizar la discapacidad, para que la gente vaya entendiendo que la discapacidad no es positiva ni negativa, la normalice. Sí, mira, yo
Tengo una teoría que el sentido del humor es una forma de inclusión. Si tú te ríes conmigo y no de mí, esa forma se hace inclusión. Nos despedimos y les damos las gracias por acompañarnos en este informativo dedicado especialmente a la inclusión y a la salud. Recuerden que la información de las regiones del país está en nuestra página web www.portavoznoticias.cl y también en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Gracias por informarse con nosotros. Un abrazo. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.